Bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí hoy. Como siempre, espero que estén pasando un día increíble y listos para sumergirnos en un tema que, créanme, tiene a todo el mundo hablando. Hoy vamos a adentrarnos en el apasionante mundo de las celebridades turcas, específicamente en la intensa y explosiva relación entre Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya. El título lo dice todo, ¿verdad? Altay y Serine, pasión al rojo vivo. ¿Reviven el pasado? ¿Qué secretos ocultan? Y es que, señores, la sola mención de estos dos nombres juntos enciende fuegos. Estamos hablando de dos estrellas enormes en Turquía, dos íconos de la televisión, y dos individuos con una historia de amor que, aunque breve, dejó una huella imborrable en el corazón de muchos. ¿Están listos para el chisme? Yo sí. Antes de que empecemos a destapar todo este drama, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ningún chisme, análisis, y todas las novedades del mundo de las celebridades. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y ahora sí, prepárense para el cotilleo. La historia de Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya es, como dirían por ahí, un clásico. Se conocieron en el set de la serie Medcezir, una adaptación turca de la famosa serie estadounidense de OC. En Medcezir, Altay interpretaba a Yaman Koper, un joven de los barrios bajos que encuentra una nueva oportunidad en la vida, mientras que Serine daba vida a Mira Beylice, una chica de la alta sociedad con una personalidad compleja y llena de secretos. La química en pantalla entre ambos era innegable, literalmente saltaba por la pantalla. Y como suele suceder en estos casos, esa conexión traspasó la ficción. Para aquellos que no estén familiarizados con Medcezir, permítanme sumergirlos un poco más en este universo. La serie, con su trama cautivadora y personajes complejos, se convirtió en un fenómeno en Turquía y más allá. Yaman Koper, el personaje de Altay, es un joven con un pasado difícil que tras un incidente, es adoptado por una adinerada familia. Este cambio radical en su vida lo introduce en un mundo completamente nuevo, donde conoce a Mira Beylice, interpretada por Serine. Mira, una joven con un espíritu libre y una vida aparentemente perfecta, esconde sus propias luchas internas y secretos. La relación entre Yaman y Mira es el corazón de la serie. Su amor, intenso y apasionado, se desarrolla en medio de las diferencias sociales, las presiones familiares y los obstáculos de la vida. La química entre Altay y Serine no solo se limitó a la pantalla, su interpretación y conexión fueron tan convincentes que el público no pudo evitar enamorarse de ellos como pareja. La serie explora temas profundos como la identidad, la clase social, el amor, la amistad y la búsqueda de la felicidad. Los personajes secundarios también juegan un papel crucial, añadiendo capas de complejidad a la trama y enriqueciendo el desarrollo de la historia. Medcezir es mucho más que una simple adaptación, es una obra maestra que ha dejado una marca indeleble en la televisión turca y en los corazones de sus seguidores. La relación entre Altay y Serine fue corta pero intensa. Los paparazzis los perseguían por todas partes, capturando cada momento romántico, cada paseo de la mano, cada beso. Los fanáticos se volvieron locos, soñando con una historia de amor duradera. Las portadas de las revistas se llenaban con sus fotos, y las redes sociales se inundaban con mensajes de apoyo y entusiasmo. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, la presión mediática, las agendas apretadas y, probablemente, otros factores personales, terminaron por separarlos. La presión de los medios fue implacable. Cada movimiento de la pareja era analizado, cada palabra interpretada, cada gesto sobredimensionado. Los rumores sobre su relación se multiplicaban, alimentando la curiosidad del público y la ansiedad de los involucrados. Las agendas profesionales también jugaron un papel importante. Ambos actores estaban en la cima de sus carreras, y sus compromisos laborales los mantenían ocupados y separados durante largos periodos. La falta de tiempo y espacio para cultivar su relación, sumado a la inexperiencia y a la juventud de ambos, pudo haber sido un factor determinante en su separación. Además, es probable que existieran otros factores personales, como diferencias de personalidad, expectativas no cumplidas o la dificultad de mantener una relación en el ojo público. La ruptura fue un golpe para muchos, pero como todo en la vida, cada uno siguió su camino. Altay continuó consolidando su carrera, participando en proyectos exitosos como Yerde y The Protector, que lo llevaron a la fama internacional. Serine, por su parte, también siguió cosechando éxitos, protagonizando series como Fi
y Alice in Wonderland, y demostrando su talento no solo en la actuación, sino también en el canto y el modelaje. Después de la ruptura, ambos actores se concentraron en sus carreras individuales, demostrando su profesionalismo y talento. Atay, con su participación en Yerde, consolidó su posición como uno de los actores más importantes de Turquía. La serie, llena de acción, drama y suspense, lo catapultó a la fama y le valió el reconocimiento de la crítica y el público. The Protector, la primera serie turca original de Netflix, también fue un gran éxito, llevando a Atay a la fama internacional y abriendo puertas a nuevos proyectos. Sereney, por su parte, continuó brillando en la pantalla con Fi, una serie que aborda temas complejos y controvertidos con una narrativa audaz y vanguardista. Su interpretación en esta serie le valió elogios y premios, consolidando su reputación como una actriz versátil y talentosa. Además de su trabajo en televisión, Sereney también demostró su talento en el modelaje y el canto, diversificando su carrera y demostrando su versatilidad. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Recientemente hemos sido testigos de una serie de acontecimientos que han avivado las llamas del pasado. ¿Por qué digo esto? Bueno, para empezar, Atay y Sereney han vuelto a coincidir en eventos públicos, alfombras rojas, incluso en fiestas privadas. Y claro, los medios no han tardado en captar imágenes donde se les ve interactuando, sonriendo y compartiendo momentos que, digamos, no pasan desapercibidos. Estos reencuentros han sido cuidadosamente documentados y analizados por los medios y los fans. Las fotos y vídeos de sus interacciones han inundado las redes sociales, generando un torrente de especulaciones y teorías. La prensa sensacionalista ha publicado artículos y reportajes detallando cada uno de sus encuentros, destacando la cercanía y complicidad que aún parecen compartir. Las alfombras rojas se han convertido en escenarios de reencuentros estratégicos, donde los flashes de las cámaras capturan cada mirada, cada sonrisa y cada gesto. Las fiestas privadas, a las que solo asisten las élites y celebridades, han sido testigos de momentos íntimos y conversaciones privadas que inevitablemente han llegado al público. Pero la cosa no se queda ahí. Rumores, especulaciones y teorías de los fans han inundado las redes sociales. ¿Están volviendo? ¿Hay una reconciliación en puerta? ¿Son solo amigos? La verdad, nadie lo sabe con certeza, pero la intensidad de las interacciones, la manera en que se miran, y la evidente complicidad entre ambos han alimentado la esperanza de muchos. Las redes sociales se han convertido en el epicentro de la especulación y el debate. Los fans, con su aguda capacidad de observación, han analizado cada detalle de las interacciones de Atay y Sereney. Las fotos y vídeos de sus encuentros han sido sometidos a un escrutinio minucioso, buscando pistas y señales que confirmen o desmientan los rumores de una posible reconciliación. Los foros y grupos de fans se han llenado de teorías y conjeturas, desde las más optimistas hasta las más escépticas. La especulación se ha desatado, alimentada por la esperanza y la curiosidad de los seguidores, que ansían ver a sus ídolos juntos de nuevo. Y aquí es donde entra la pregunta del millón: ¿qué secretos ocultan? ¿Por qué después de tanto tiempo vuelven a estar tan cerca? ¿Hay algo más que amistad detrás de esas sonrisas y miradas cómplices? Esta pregunta ha estado en la mente de todos. ¿Qué ha impulsado estos reencuentros? ¿Hay algo más que una simple amistad? ¿Están reviviendo una vieja llama? ¿O simplemente se han convertido en amigos cercanos que se apoyan mutuamente? Las respuestas a estas preguntas son inciertas y solo ellos conocen la verdad. Sin embargo, podemos analizar algunas posibles explicaciones basadas en la observación y el análisis. Bueno, la especulación es parte del juego, ¿verdad? Y como buenos aficionados al chisme, podemos analizar algunas posibles explicaciones. Primero, la nostalgia. Medcezir fue una serie que marcó un antes y un después en la carrera de ambos actores. Fue una experiencia que los unió, que los hizo crecer profesionalmente y seguramente también a nivel personal. Revivir recuerdos, compartir anécdotas y reencontrarse con viejos amigos es algo que puede suceder naturalmente, sin que necesariamente signifique una reconciliación romántica. La nostalgia es una poderosa fuerza que nos conecta con el pasado y nos recuerda momentos importantes de nuestras vidas. Medcezir fue una experiencia transformadora para Atay y Sereney, y es natural que sientan un vínculo especial con esa época y con los recuerdos que la acompañan.
Compartir anécdotas, revivir momentos y reencontrarse con viejos amigos puede ser una forma de honrar esa experiencia y de celebrar el éxito que lograron juntos. Este reencuentro no necesariamente implica una reconciliación romántica, simplemente puede ser una señal de cariño y respeto mutuo. Segundo, la madurez. Con el paso de los años, las personas cambian. Las experiencias vividas, los éxitos, los fracasos, todo eso nos transforma. Puede ser que Aatai y Sereni hayan madurado, que hayan aprendido a gestionar sus emociones, y que ahora tengan una relación diferente, basada en el respeto y la amistad. La madurez es un proceso continuo de crecimiento personal. Con el tiempo, las personas aprenden a gestionar sus emociones, a superar sus miedos y a comprender mejor sus propias necesidades y las de los demás. Aatai y Sereni, con sus experiencias y vivencias, han evolucionado como individuos. Es posible que hayan aprendido a perdonar, a comprenderse mutuamente y a construir una relación basada en el respeto y la amistad. Tercero, la estrategia mediática. En el mundo del espectáculo, la publicidad lo es todo. Quizás, solo quizás, estas apariciones conjuntas sean una estrategia para generar interés en sus carreras, en sus proyectos, o simplemente para mantenerse en el candelero. No es algo nuevo y aunque suene un poco frío, es una realidad de la industria. La industria del entretenimiento es un negocio competitivo, donde la atención del público es un activo valioso. Las apariciones conjuntas de Aatai y Sereni podrían ser una estrategia para mantener su presencia en los medios y generar interés en sus carreras. Esta táctica, aunque pragmática, no es inusual en el mundo de las celebridades. Cuarto, y aquí es donde la especulación se pone interesante. El amor. ¿Y si simplemente el amor nunca se fue? ¿Y si la chispa que existía en el set de Medcezir sigue viva, aunque haya estado latente durante años? ¿Y si, a pesar de todo, han encontrado el momento adecuado para darse una nueva oportunidad? ¿Quién sabe? El amor es impredecible y a veces, las segundas oportunidades son las que mejor funcionan. La posibilidad de que el amor aún persista es la más romántica y emocionante de todas. La chispa que surgió en el set de Medcezir podría haber estado latente durante años, esperando el momento adecuado para resurgir. Las segundas oportunidades, aunque arriesgadas, pueden ser las más gratificantes. El tiempo y las circunstancias pueden haber cambiado, y ahora podrían estar listos para una nueva etapa en su relación. Lo cierto es que hasta el momento, ni Aatai ni Sereni han confirmado ni desmentido nada. Se mantienen discretos, dejando que la especulación vuele libremente. Pero eso precisamente es lo que hace que la historia sea tan apasionante. Su silencio solo alimenta el misterio y la intriga. Al no confirmar ni desmentir los rumores, dejan que la especulación se extienda y mantenga el interés del público. Esta estrategia puede ser deliberada, permitiendo que los medios y los fans sigan hablando de ellos y de su posible relación. Y ahora hablemos un poco de los rumores específicos que han estado circulando. Se ha dicho que han sido vistos cenando juntos, que han viajado a lugares románticos, y que han intercambiado mensajes en las redes sociales con un tono más que amistoso. Incluso algunos fans han analizado minuciosamente cada foto, cada like, cada comentario, buscando pistas que confirmen sus sospechas. Los rumores han alimentado aún más la especulación. Se han difundido imágenes y testimonios de encuentros privados, viajes a lugares románticos y mensajes en las redes sociales que sugieren una mayor cercanía que la mera amistad. Estos rumores, aunque no confirmados, han intensificado la curiosidad y el debate entre los fans. También es importante destacar que a pesar de la atención mediática, tanto Aatai como Sereni han sido muy respetuosos con sus respectivas vidas privadas. Evitan pronunciarse sobre su relación, y se enfocan en sus carreras profesionales. Esto, sin embargo, no ha hecho más que aumentar el misterio y la intriga. Su discreción y profesionalismo han sido notables. Al mantener su vida privada alejada del foco mediático, demuestran un alto grado de madurez y respeto por ellos mismos y por sus respectivas carreras. Esta actitud ha generado aún más interés y ha alimentado la especulación sobre su relación. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar la influencia de las redes sociales en todo este asunto. Las plataformas como Instagram, Twitter y TikTok se han convertido en un escaparate para los fans, que comparten sus teorías, sus análisis y sus deseos. Las comunidades de fans de Aatai y Sereni son muy activas, y no dudan en expresar su apoyo a una posible reconciliación.
Las redes sociales han sido el principal canal de difusión de rumores y teorías. Los fans, con su pasión y dedicación, han analizado cada detalle de las interacciones de Atai y Serrini, compartiendo sus opiniones, deseos y esperanzas. Las comunidades de fans han creado un ambiente de entusiasmo y apoyo, esperando con ansias una posible reconciliación. En resumen, la historia de Atai y Serrini es un claro ejemplo de cómo el pasado puede volver a resurgir. Las estrellas se alinean, los recuerdos se despiertan y la chispa, a veces, vuelve a encender. Lo que depara el futuro para esta pareja, solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, su historia sigue siendo un tema de conversación, y los fans, como siempre, están expectantes. La historia de Atai y Serrini es un claro ejemplo de cómo el pasado puede influir en el presente. Los reencuentros, la nostalgia y la especulación han reavivado el interés en su relación. El futuro de esta pareja es incierto, pero su historia seguirá siendo un tema de conversación y los fans seguirán esperando con ansias una posible reconciliación. Hemos llegado al final de este vídeo, pero antes de despedirnos, quiero resumir los puntos clave que hemos tratado hoy. Hemos hablado de la apasionada relación entre Atai Ulusoy y Serrini Sarkaya, que comenzó en el set de Medcezir. Hemos analizado los rumores y las especulaciones sobre una posible reconciliación. Hemos discutido las posibles razones detrás de sus recientes reencuentros y apariciones públicas. Y por supuesto, hemos especulado sobre los secretos que podrían estar ocultando. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes estos chismes y análisis sobre el mundo de las celebridades. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Atai y Serrini están juntos de nuevo? ¿Tienen alguna teoría sobre qué está pasando entre ellos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus opiniones y discutir este tema con ustedes. No se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos, y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.